produciendo documental y programas documentales para televisión educativa y cultural en Colombia y a nivel internacional. También tuvimos la oportunidad de hacer un documental para Discovery Channel y habíamos trabajado también algunos cortometrajes de ficción hasta que tuvimos la oportunidad de hacer nuestro primer largometraje de ficción. Irma es la ópera prima de Carlos, es la ópera prima de Ochun y también es la película donde por primera vez sus actores hacen parte de un rodaje de un largometraje de ficción. Es una película que narra la historia de una diosa guerrera que supera unos conflictos y sus propios miedos para lograr un objetivo. Y a su vez, esta película fue rodada en Cali, pero es una película que, digamos, maneja una temática de un universo latinoamericano. Algo fundamental que también tuvimos para decidir que hubiesen actores profesionales y actores naturales era también por un tema de producción y también, pues, digamos, por decisión de Carlos. Nosotros contábamos, o sea, el guión se hizo, participó y ganó, pero cuando ustedes saben que uno puede entrar a producir una película o cualquier producción audiovisual hasta que no esté el presupuesto. Entonces, digamos que cuando ya hubo ese presupuesto empezamos pues toda esta gestión, pero contábamos con unos tiempos muy limitados que daba la NTV, porque era un dinero que venía pues del Estado y ellos tienen unos tiempos de ejecución anuales. Digamos que, por ejemplo, Proimágenes funciona un poco distinto, porque ellos sí funcionan o sea, como Proimágenes tiene una figura mixta, entonces ellos funcionan digamos, a 2 años, a 3 años, el tema contractual. Pero en este caso la NTV sí era es completamente estatal, entonces ellos tienen que ejecutar sus presupuestos al año. O sea, si en ese año entregan la plata, ese año hay que ejecutarlo y hay que entregarlo. Entonces nosotros tuvimos 5 meses apenas para hacer todo. Claro, entonces, la idea viene de 6 años también, ¿no? O sea, cuando empezó la idea de hacer la película, creo que de aquí hacia atrás tiene 6 años el momento en que dijimos, queremos hacer yo decía, bueno, quiero hacer una película de una boxeadora. Entonces ya el resto es lo que cuenta Lucía, que es como el momento en que ya deciden que hay presupuesto y tenemos que empezar a escribir. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya, digamos, ellos, pues, nosotros veníamos haciendo un proceso de investigación sobre todo este tema del mundo del boxeo, donde habíamos hecho unos microdocumentales. Entonces, cuando estuvimos haciendo toda esta etapa de investigación, antes de participar, ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Johannes, al entrenador. Entonces, desde que lo conocimos, Carlos tuvo como inmediatamente esa conexión con él. Igual, había más entrenadores, pero desde que tuvo esa conexión, él me dijo, este es el que yo creo que funciona para el personaje de Antonio, yo lo veo, es ahí con él. Entonces, cuando pues empezamos a hacer el proceso de casting y todo eso, igual nosotros estábamos haciendo casting para todos los personajes con actores con actores profesionales, pero nos empezamos a dar cuenta que el tema del boxeo es un proceso que digamos viene de años atrás. O sea, un boxeador no se hace boxeador de la noche a la mañana, no se para de la noche a la mañana, es decir, las posiciones de cómo tiene que pararse, de los brazos, el biotipo de pues, Diana, por ejemplo, es muy difícil que una actriz lo tenga. Una boxeadora. Entonces era un trabajo que se podía hacer con actrices profesionales, pero de mucho más tiempo, o sea, una preparación de mucho más tiempo. Entonces, digamos que en ese sentido nosotros vimos que por un término de producción era más compatible nosotros más bien tomar estos personajes reales que ya digamos tenían todo ese bagaje con el tema del boxeo y prepararlos en la actuación para meterlos dentro del personaje. En cambio, el personaje de Irma sí era una situación distinta, porque precisamente lo que necesitábamos era que Irma, ella iba a estar en un constante aprendizaje, o sea, ella iba a ir aprendiendo cómo ser boxeadora. Entonces, ahí en ese sentido sí no había ninguna dificultad, antes al contrario, necesitábamos era que no supiera. Sin embargo, fue un trabajo mutuo entre ellos. Por ejemplo, se hizo un entrenamiento de 2 meses con el coach de actores, pero a su vez el entrenador le enseñaba a Karen, que es el personaje principal, cómo
cómo boxear, o sea, le enseñaba sí, cómo pararse, le enseñaba pues ellos tenían que aprender técnicas de actuación. Ella ni siquiera sabía cómo vendarse la mano, por ejemplo, entonces él indicaba lo de la mano, lo de los guantes, o sea, todas estas técnicas, digamos, del boxeo, entonces fue como un trabajo mutuo ahí entre ellos. Entonces esas decisiones también se tomó digamos, por un tema de producción. Ahora, en cuanto al scouting de locaciones, pues la verdad las locaciones más difíciles yo creo que de conseguir era la casa, por las características que tenía, y además porque necesitábamos que estuviera desocupada, y pues por un tema presupuestal y de tiempos, pues Irma es una película de bajo presupuesto, entonces nosotros no podíamos construir esa locación, entonces necesitábamos, era una casa real, pero con la dificultad de que estuviese desocupada. Entonces, bueno, empezamos a hacer el scouting de locaciones, con el equipo de arte se empezó a hacer un proceso de investigación de arte, de cómo vivían las comunidades afros en Cali, digamos la estratificación que necesitábamos, que era esta clase popular afro, entonces empezaron a investigar cómo vivían ellos, y así fuimos como rescatando esos elementos de las cosas que tenían en la casa, que era lo principal que tenían pues en sus casas, y a su vez se empezó a recorrer estas zonas de Cali para poder encontrar la casa. Sin embargo no la encontrábamos porque eran casas habitables. Entonces llega un momento en que dijimos, no, entonces busquemos una casa en un segundo piso, de esas que hay gente que empieza a construir sus casas en segundos pisos, pero que no pudieron continuar construyéndolas y dejaron por lo menos las paredes en ladrillos arriba. Entonces como que dijimos, si el caso nos toca techarla, pues la techamos, y esa era como la opción ya definitiva para poder conseguir la locación. Y resulta que empezamos a fotografiar esas casas que encontrábamos así, pero Carlos era, no, eso no es la casa que yo necesito, esa no es la casa Marianela, la casa Marianela tiene que ser así, 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 con esas características, así no me funciona. Entonces, cuando un día la chica que estaba encargada del scouting de locaciones, por pura casualidad, andaba por el barrio Antonio Nariño en Cali, haciendo otra gestión, cuando vio esa casa en la esquina, y ella la vio que estaba cerradas las ventanas, o sea, como cuando uno no se da cuenta que una casa está no está habitable. Entonces se acercó, se asomaron por las ventanas y todo, y vimos que la casa estaba desocupada, entonces mandaron fotos, tomaron nosotros, inmediatamente Carlos tuvo conexión con esas fotografías y dijo, esa es la locación que necesitamos, Lucy, y ahora empezamos a investigar quién era el dueño de la casa, y preguntando por el barrio hasta que por fin dimos con el dueño de la casa. Y hay una anécdota que esa casa, él estaba en proceso de tumbarla, porque nos comentó que la llevaba muchos años desocupada, porque se cansó, digamos, de estar lidiando con inquilinos, y entonces la casa ya se la habían desvalijado, y él ya era para tumbarla. Esa casa no tenía ni servicios, o sea, le habían suspendido completamente los servicios de agua y luz. Entonces a nosotros nos tocó que entrar en ese proceso de que la casa tuviera agua, tuviera luz. Prácticamente nos tocó a nosotros ir a hacer la vuelta a la empresa de servicios públicos en Cali, porque el señor no quería como saber nada de eso. Yo le dije, no importa, nosotros lo hacemos, pero entonces ayúdenos, no sé qué. Me tocó convencerlo de que no, porque él me dijo, no, es que yo ya en 15 días empiezan a remodelar esa casa, yo la voy a demoler y voy a hacer 2 pisos, no sé qué. Y yo, no, por favor. El que la compró después, años después, fue el esposo de una tía de ella. O sea, terminó siendo una familia sin saber. Llegando a su propia casa. Terminó llegando a su propia casa. De hecho, cuando vimos la casa ya no estaba definida todavía en el casting. O sea, estaba entre las opcionadas, pero todavía no, ya no la conocía. Terminó como nosotros, como así, alguna llegó cosa, a su propia casa. Una anécdota muy interesante con el tema de la casa. Y bueno, y otro reto fue también las locaciones del gimnasio, porque pues nosotros queríamos unas locaciones que se vieran muy reales y sobre todo muy del boxeo popular, de donde los chicos de barrios populares de Cali van a entrenar para ser boxeadores. Es un deporte que nace en las clases populares, no es un deporte elitista ni nada por el estilo. Entonces nosotros queríamos, esas locaciones esos son los gimnasios del Coliseo Mariano Ramos en Cali, el Coliseo del Pueblo, y son los gimnasios de la Liga Vallecaucana de boxeo. Pero obviamente como ellos entrenan todo el tiempo allí y mantienen competencias, entonces había mucha dificultad para que nos prestaran el escenario por los días de rodaje que nosotros necesitábamos. Entonces ellos nos decían, no, nosotros no podemos parar de actividad. Entonces el presidente de la liga me dijo que no, y yo buscando por otro lado, y yo, venga, nos acomodamos, si es el caso en mediodía, no, pero es que yo también necesito las mañanas.
Entonces como que llegó un momento y dijimos, no, listo, vamos a buscar pues otra locación y por ahí encontramos otro gimnasio, pero cuando ya lo vimos era un gimnasio muy nuevo, que se veía muy chic. Sí, estaba nuevo y el ring era nuevo y pues obviamente no correspondía a estos correspondía y nosotros